Me llamo Lourdes Toyonce Coscagua, curso el área de la licenciatura en Psicología 401. Mi materia es Teorías y Modelos Terapéuticos. Elegí el tema de los modelos humanísticos existenciales y en este video se lo daré a conocer en qué consisten. En los años 60 se da el surgimiento de los modelos humanísticos existenciales en Norteamérica. Se considera una tercera fuerza frente al conductismo y al psicoanálisis. Algunos datos filosóficos. Los antecedentes principales de estos modelos son el existencialismo y la fenomenología. La corriente fenomenológica encuentra sus orígenes en el pensamiento de Franz Brentano por su énfasis en la experiencia, en el carácter activo de la psique y en la naturaleza intencional de todo acto psíquico. Pero se considera principal representante de la fenomenología a Edmund Husserl. Él nace en 1859 y fallece en 1938. Él dice que la experiencia inmediata del acto del conocimiento puede revelar la naturaleza de las cosas, lo que se conoce como la epoché o actitud fenomenológica. La epoché es una operación mental en la que el sujeto excluye de su mente cualquier juicio de valor sobre el fenómeno. Pero el que más influyó en el desarrollo de los modelos humanísticos existenciales fue Martin Heidegger. Él se preocupó por temas existenciales como el significado de la vida, la muerte, la ansiedad existencial, entre otros. Análisis existencial. Es importante hablar del análisis existencial, ya que forma parte del origen de estos modelos humanísticos existenciales. Binswanger nace en 1881 y fallece en 1966. Después de abandonar el psicoanálisis, que consideraba reduccionista, adoptó un marco fenomenológico influido por la obra de Martin Heidegger y poco a poco fue evolucionando hacia actitudes existencialistas. La aportación que hizo Binswanger reside en la incorporación a la psicopatología y la psicoterapia del análisis de la estatura del Dasein. Su procedimiento psicoterapéutico forma una síntesis de conceptos de psicoanálisis, la fenomenología y el existencialismo, pero la que más influyeron en este enfoque es el pensamiento de Paul Sartre. Decía que la experiencia antecede a la esencia, considera al hombre como un ser radical, libre e indeterminado, aunque limitado por su facticidad. El elemento central del análisis existencial es la de un proyecto existencial. Su objetivo es recobrar al ser humano para su autoposesión y autodeterminación. Esto implica un cierto reto consigo mismo. La logoterapia. Victor Frankl era director del pabellón de suicidas de un sanatorio psiquiátrico en Viena cuando el nazismo llegó a Europa. Él y su familia sufrieron la persecución nazi y toda su familia fue asesinado. Él mismo sobrevivió a un campo de concentración. Las experiencias de Frankl explican la importancia radical que otorga la pérdida de significado en la vida o vacío existencial, que se le conoce como sentido. Para lograr su objetivo desarrolla la logoterapia, que es un conjunto amplio de técnicas como los diálogos socráticos en los que se cuestionan por medio de preguntas las interpretaciones del paciente. Varios sitúan a la logoterapia en los modelos cognitivos, pero otros optan por incluir la logoterapia en humanista existencial por sus raíces históricas y filosóficas. ¿Cómo llega a formarse el movimiento humanista? Entre sus antecedentes está el funcionalismo de James y Dewey, con su visión del ser humano como ser activo, volitivo y social, y el conductismo intencional de McDougall. Pero el antecedente más claro de la psicología humanista es la escuela de la Gestalt, y es así como surge en la psicología humanista con la noción del ser humano como ser dotado de un potencial humano inseparable, que debe ser realizado o actualizado, descubierto más que inventado o creado. A partir de la década de los 30 se da el desarrollo del movimiento humanista con las obras de Allport y Murray, y ya en la década de los 40 aparecen las primeras aportaciones terapéuticas de Rogers y las primeras propuestas de Maslow sobre la motivación, pero es hasta la década de los 50 donde cobran fuerza, y en los años 60 el movimiento de la psicología humanista creció notablemente. La psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers.
Carl Ramson Rogers, conocido como Carl Rogers, nace en 1902 y fallece en 1987. Fue una figura de importancia en el campo de la psicoterapia. Después de estudiar teología, realizó un doctorado en psicología en la Universidad de Columbia, Nueva York, y comenzó a trabajar como psicólogo en una clínica de orientación infantil, en donde estuvo expuesto a una mezcla contradictoria entre pensamiento freudiano, científico y educativo progresista, junto con una formación específica en psicología clínica orientada a la aplicación de test, pero su genio creador lo llevó a desarrollar su propio enfoque. El método inicial de Rogers se basa en la no directividad y en la confianza de que el cliente alcanzaría a desarrollar su propio camino. Una de sus aportaciones más significativas para la psicoterapia es la determinación de las condiciones necesarias y suficientes para el cambio terapéutico. En el enfoque centrado en la persona, uno de los elementos principales es el rechazo de la autoridad del terapeuta, ya que se propone que es el propio cliente quien sabe lo que le lastima, qué direcciones ha de seguir, qué problemas son cruciales, qué experiencias han estado profundamente enterradas. Para Rogers, su arma terapéutica más poderosa es su radical confianza. Esta confianza se halla fuertemente fija en la autorrealización. Según Rogers, que la tarea fundamental del terapeuta consiste en crear las condiciones idóneas para que el cliente pueda crecer y desarrollarse. Su teoría de la personalidad está constituida en dos conceptos fundamentales, el sí mismo y el organismo. Su hipótesis es que el individuo es capaz de dirigirse a sí mismo y que tiene capacidad para manejar en forma constructiva todos los aspectos de su vida que potencialmente pueden ser reconocidos en la conciencia. El objetivo de la psicoterapia es el proceso de integración que consiste en percibir la construcción de un yo congruente con la experiencia, y la actitud del terapeuta debe ser de comprensión empática. La psicoterapia gestáltica de Fritz Perls. La terapia gestáltica nació con Fritz Perls y de su esposa Laura Perls. Perls nace en 1893 y fallece en 1970. En sus orígenes, la terapia gestáltica tuvo influencias de otros enfoques. Primero, la propia escuela de la Gestalt. Segundo, el psicoanálisis. Tercer, pensamientos de Wilhelm Reich. Cuarto, el psicodrama de Moreno. Quinto, el existencialismo y el budismo zen, donde Perls sacó su énfasis en el vivenciar el aquí y ahora para entrar en contacto con la propia esencia. Perls se vinculó al movimiento humanista y la difusión de sus ideas fue muy amplia en los años 60 y antes de su muerte fundó el primer instituto de la Gestalt. Es así como se da este enfoque gestáltico. Como primer punto, concibe al individuo en su totalidad. La terapia gestalt tiene tres principios y son: primero, valoración de la actualidad, es decir, lo temporal, lo espacial y lo material. El aquí y ahora es la condición situacional de la terapia. El sujeto no se refugia en el pasado. Segundo, valoración de la conciencia, de aceptación de la experiencia, trascendiendo los discursos intelectuales y las interpretaciones. Tercero, valoración de la responsabilidad o integridad. Cada uno es responsable de su conducta. Una de las finalidades de este enfoque es promocionar el darse cuenta de las emociones y del sentir del momento, el continuo experiencial, el aquí y ahora. El análisis transaccional de Vernet. Eric Vernet nace en 1910 y fallece en 1970. Vernet elabora un modelo de los estados del yo que conducen a una serie de transacciones y juegos. Una de las características del análisis transaccional es su carácter divulgativo. En cuanto a las técnicas básicas del análisis transaccional, se nutre en su mayor parte de los juegos dramáticos gestálticos. Por lo tanto, el análisis estructural se basa en la conceptualización de los tres estados del yo: el padre, el adulto y el niño. Padre proviene de la interiorización de actitudes paternales realizada durante la infancia. Tiene relación con las normas sociales, juicios morales, actitudes protectoras, castigadoras, etc.
Adulto se corresponde con la expresión objetiva de la realidad y se manifiesta en comportamientos racionales, media entre padre y niño. Niño representa los sentimientos, deseos e instintos que surgen espontáneamente de la persona. El análisis de las transacciones se ocupa del estudio de la comunicación o intercambio de mensajes desde el estado del yo de un sujeto a otro, lo que permite entender ciertos fracasos comunicacionales. Propone 3 tipos de transacciones. Primero, transacciones complementarias. Se refiere que el mensaje parte del estado del yo del emisor y llega a un estado del yo concordante del receptor. El diálogo, cooperación y entendimiento son posibles. Segundo, transacciones cruzadas. Aquí el mensaje activa en el receptor un estado del yo inadecuado. Surge el conflicto y la comunicación tiende a romperse. Tercero, transacciones ulteriores. En este el mensaje se transmite a 2 niveles, verbal y no verbal, simultáneamente y de forma no congruente. El psicodrama de Moreno. Jacobo Moreno nace en 1889 y fallece en 1974. Organizó sus estudios de psiquiatría con su amor por el teatro y la literatura. Las aportaciones de Moreno a la psicoterapia abarcan una amplia visión. Introdujo el concepto de encuentro en el ámbito terapéutico en los Estados Unidos. Desarrolló el énfasis en la vivencia del presente, el aquí y ahora. Además, Moreno fue el iniciador de la terapia de grupos y el creador de la sociometría. La clave sobre la que gira el psicodrama es la noción de catarsis. Toda verdadera repetición nos libera del suceso original. En su terapia contribuyen los elementos presentes en el psicodrama, tales como el escenario, el director de escena, que es el mismo terapeuta, y los actores, que son miembros del grupo, que pueden representar los papeles que otras personas representaron en la vida del protagonista, y también se encuentran los yoes auxiliares. Es así como el cliente puede mejorar y superando lo que le agobia psicológicamente por medio de la actuación. Las terapias corporales y energéticas. La mayor parte se originan de los pensamientos de Wilhelm Reich. En los años 60 y 70 se desarrollaron una serie de enfoques terapéuticos caracterizados por centrar su intervención en los aspectos corporales, limitando el diálogo verbal a aspectos relacionados con los ejercicios corporales propuestos y cuya conceptualización vincula los conflictos con bloqueos energéticos localizados en el cuerpo. Alexander Lowen, terapeuta corporal sistemático, ha formulado una teoría de la personalidad basada en el desarrollo y tipología del carácter, que sirve como orientación a su terapia. Durante los años 60 y 70, la bioenergética fue una de las técnicas más difundidas en el seno de la psicología humanista. La bioenergética es uno de los supuestos fundamentales de este enfoque, es la existencia de una energía vital, firmemente ligada a los procesos vitales, como la respiración, la postura, la rigidez muscular, etc. Y este fundamento se refuerza y se apoya en otro principio esencial de la bioenergética, donde se dice que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. La característica de estos enfoques es la exigencia del cuerpo como elemento esencial de la identidad, pero la noción más característica de la bioenergética es la de un arraigamiento o grounding, o asentamiento del cuerpo en el suelo, es decir, a la persona en su realidad. ¿Cuáles son los principios básicos de los modelos humanísticos existenciales? Primero hay que saber que en los principios básicos de los modelos humanísticos existenciales se dice que el ser humano es centrado en torno a 4 aspectos claves. Primero, autonomía e interdependencia social. Autonomía significa aquí capacidad para dirigir el desarrollo propio, tomando decisiones y aceptando responsabilidades. Segundo, autorrealización. Se concibe como una tendencia inherente al organismo que lo impulsa hacia el crecimiento y la diferenciación. Maslow aportó a la psicología humanista una concepción jerárquica de necesidades. Tercero, búsqueda de sentido. El énfasis aquí recae en el carácter intencional de la acción humana. Se sostiene que el hombre no solo se mueve por motivaciones materiales, sino también por principios axiológicos. Cuarto, concepción global del ser humano. El ser humano se considera como una gestalt, un conjunto integral en el que sentimiento, pensamiento y acción forman un todo orgánico. ¿Cuál es el método terapéutico
terapéutico de estos modelos? Los terapeutas de estos modelos utilizan una gran diversidad de procedimientos. La relación terapéutica. El pensamiento de Rogers en su última época sugirió que el ingrediente terapéutico más importante es la relación de persona a persona que se establece entre cliente y terapeuta. En esta relación, lo que resulta determinante son las actitudes que toma el terapeuta. Las contribuciones fundamentales de este autor al campo de la psicoterapia son necesarias para el cambio terapéutico. Primero, consideración positiva incondicional. Esto supone una actitud de total respeto y aceptación de las vivencias y sentimientos del cliente. Segundo, empatía. Se refiere a la actitud esforzada del terapeuta por apreciar y comunicar al cliente la comprensión de los sentimientos y significados que expresa. Tercero, congruencia. La congruencia o autenticidad en la actitud del terapeuta proviene del reconocimiento de que la empatía, para ser efectiva, debe ser genuina y real. Recursos técnicos. Los recursos técnicos de los modelos humanístico-existenciales los agrupan en categorías: el uso del espacio y los elementos materiales, desarrollar la práctica terapéutica grupal e individual en un espacio con pocos objetos decorativos con la finalidad de conseguir una focalización de la atención en lo que está ocurriendo en ese momento. El uso del tiempo, centramiento en el aquí y ahora. Uno de los objetivos de los modelos humanísticos existenciales lo constituye el facilitar la toma de conciencia de lo que pasa aquí y ahora. Utilización de la fantasía. En varios modelos humanísticos existenciales se utiliza la fantasía de distintas formas, como fantasías actuadas en psicodrama o como fantasías de contacto en el análisis transaccional, para captar decisiones habitualmente no accesibles a la conciencia. El empleo de la dramatización y la expresión corporal consiste en dramatizar los conflictos inter o intrapersonales. La finalidad de la dramatización es permitir al sujeto explorar todos los aspectos de la situación. Los ejercicios de respiración. Estos tienen como finalidad el aumento del contacto con nosotros mismos y con lo que nos rodea. El arco bioenergético. Están propuestas para facilitar el desbloqueo de las tensiones crónicas de distintos lugares del cuerpo. Los ejercicios de grito. Estos ejercicios expresivos pretenden el desbloqueo muscular junto a la toma de conciencia de las propias emociones y la elaboración de una nueva. Ejercicios de grounding o de enraizamiento. Consiste en facilitar la sensación de arraigo en la realidad y la profundidad de la relación con el entorno. Finalmente, también se ocupan ejercicios relacionados con la exploración de posibilidades corporales y la exploración de nuevas posibilidades perceptivas y emocionales, como en la danza natural. Es así como he llegado al final de dar a conocer de estos modelos. Le menciono que los enfoques aquí mencionados son los que más han tenido influencia, ya que hay una gran variedad de enfoques en tan solo en este modelo humanista existencial. Muchas gracias, hasta la próxima.